Muchísimas gracias a todos y a todas por recibirme. Estoy muy contenta de venir a platicar con ustedes. Como ya dijo su maestra, creo que hace un poco de eco. Como ya dijo su maestra, estamos haciendo una labor desde el gobierno de la ciudad, porque la jefa de gobierno, que ustedes conocen, Claudia Sheinbaum, nos pidió a todos los secretarios que trabajamos con ella, a todos los subsecretarios, que vayamos a platicar a las escuelas, sobre todo con los chicos y chicas de secundaria, porque necesitamos contribuir todos y todas a tener una mejor ciudad, una ciudad tranquila, una ciudad con paz. Eso es lo que quiere decir educar para la paz. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que aprender todos a convivir, a compartir, reconociendo que somos nosotros unos seres sociales. A diferencia de otros animales, nosotros somos unos seres sociales. Necesitamos vivir en sociedad. Eso es lo que quiere decir ser seres sociales, que vivimos en sociedad y que todos nos necesitamos a todos. Nosotros no nos damos cuenta, pero si ustedes ven, cualquier cosa que ustedes tengan es resultado de trabajo de mucha gente. Sus uniformes, por ejemplo. Sus uniformes, alguien hizo la tela, alguien lo diseñó, alguien lo cortó, alguien lo cosió, alguien lo compró, seguramente sus papás y mamás, para que ustedes tuvieran su uniforme, que les da una identidad de pertenencia a esta escuela técnica que ustedes quieren tanto, ¿no? Como todos queremos a nuestras escuelas por todo lo que nos dan. Entonces, dense cuenta cómo cada detalle que ustedes tengan, sus zapatos, sus lentes, los que tienen frenos para que se arreglen los dientes, todos han tenido eso porque otros lo hicieron. ¿Tú hiciste tus lentes? No los hiciste tú, ¿verdad? Te los compraron. Un médico dijo que necesitabas lentes, que lo requerías de tal medida y tienen cristales o plásticos para que los que somos miopes, porque yo traigo lentes de contacto, veamos mejor. Así les puedo seguir el ejemplo al infinito. La leche que se toman en la mañana no la ordeñaron ustedes. Los huevos que comieron en la mañana o ayer, pues tampoco los recogieron ustedes, ¿verdad? A menos que algunos tengan gallinas. La mayoría los tenemos que comprar. En fin, entonces es muy importante que somos una comunidad, que requerimos todos de todas. Y eso es lo que quiere decir educar para la paz, reconocer que para vivir en convivencia necesitamos determinadas normas. En la historia de la humanidad eso ha pasado. Los humanos nos hemos dado normas para vivir juntos desde mucho tiempo antes, hace millones de años que se empezó a desarrollar la especie que es nuestra especie, la especie Homo sapiens, en África, porque allá se desarrolló la especie Homo sapiens y de África salió hacia todo el mundo, de manera que todos descendemos de africanos. Todos tenemos una herencia africana, todos, los europeos, los asiáticos, los americanos. ¿Por qué? Porque ahí evolucionó nuestra especie y de ahí se dispersó. Y bueno, cuando se dispersaron se formaron grupos, se formaron tribus que llegaron a acuerdos de cómo comportarse para no resolver los problemas como los resuelven otros animales, ¿verdad? ¿Cómo lo resuelven? Pues se pelean, se impone el más fuerte sobre otro, y así vemos peleas de perros o peleas de leones o peleas de elefantes. Vemos cómo uno se impone al otro, el más fuerte se impone al otro. Y lo que decidimos los humanos es irnos dando normas para que no sea simplemente el más fuerte el que decide, el que impone su voluntad. Y eso quiere decir, cada uno de nosotros tiene que reconocer que no podemos decidir todo solos, sino que tenemos que tener normas de la comunidad. Nosotros tenemos muchas normas, ¿verdad? En nuestra sociedad, como en otras sociedades, hay normas. No podemos mentir, no podemos robar, no podemos matar, no podemos golpear a otra persona. Eso es lo que quiere decir educar para la paz. Que nosotros sabemos que la manera de resolver los problemas no puede ser a golpes. Siempre va a haber alguien más fuerte que uno. Entonces, si decimos, sí hay que resolverlo a golpes porque yo soy muy fuerte, vamos a encontrar uno más fuerte que nos pueda someter. Entonces, lo que acordamos los humanos es, no se puede decidir las cosas por violencia. Se tienen que decidir platicando, conversando, llegando a acuerdos.
Nosotros además vivimos en una democracia. En México hay una democracia por la cual todos tenemos derecho a opinar y a tomar decisiones en conjunto. Pero ustedes saben, en una democracia, ¿quién gana? ¿Quién gana en una democracia? La mayoría, ¿verdad? La mayoría. Por eso Claudia Sheinbaum ganó en la Ciudad de México y ella es mi jefa, es la jefa de todos los secretarios, porque ella ganó una elección, porque los papás de ustedes, los hermanos de ustedes, sus tíos, todos los mayores de 18 años votaron y la mayoría decidió que ganara ella. Entonces, esa es la manera en que tenemos que lograr que todos convivamos, discutiendo, llegando a acuerdos, y sí, hay veces que tiene que decir la mayoría. Aquí, si ustedes aquí decidiéramos algo, quisiéramos decidir, por ejemplo, cambiar el uniforme, pues discutiríamos todos si estamos de acuerdo. Y, por cierto, seguramente ya saben que por un acuerdo de los gobiernos, el federal, la SEP y el gobierno de la ciudad, ya las niñas pueden usar pantalón si quieren. O sea, pueden usar indistintamente pantalón o falda a partir de agosto, niños y niñas. No tienen que venir las niñas a fuerza con falda. Va a haber la opción, lo cual a mí me parece excelente, porque antes las mujeres teníamos que traer falda a fuerza, aunque no nos gustara o no nos podíamos sentar en el suelo, ¿verdad? Entonces, pero eso es algo que todo el mundo está de acuerdo, porque es algo muy obvio. Pero en fin, eso es lo que quiere decir educar para la paz, que su maestra les preguntó. Educar para que no haya violencia en la sociedad, para que cada vez más todos respetemos las normas que nos hemos dado y podamos vivir en una convivencia pacífica. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las cuestiones que producen violencia? Una de las cuestiones que produce violencia es hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, hay la violencia en las casas, hay violencia en las casas, hay violencia en la calle, hay violencia en la escuela. En la escuela tiene un nombre especial. ¿Cómo le llamamos a la violencia en la escuela? Bullying, ¿verdad? Les hemos llamado con el nombre en inglés porque se ha popularizado. Nosotros queríamos llamarle acoso escolar, pero bullying, que es la palabra en inglés, ya permeó, ya se popularizó, y todos hablamos de bullying y entendemos muy bien que se refiere a la violencia escolar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros a cambiar la violencia en la ciudad desde la escuela? O sea, al revés, desde aquí, ¿cómo vamos a contribuir para que en otros lados no haya violencia? Pues llamando la atención sobre ello. A ustedes segurísimo que les molesta que haya violencia en sus casas, que les peguen sus hermanos o que les peguen sus papás o que les peguen sus tíos, etcétera. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitarlo? Tenemos que cambiar, en primer lugar, nosotros. Es muy importante eso, el cambio individual. El cambio individual implica que uno no sea violento con los demás, ¿verdad? Que uno respete a los demás. Algo que provoca violencia, que provoca molestia, que provoca enojo, es la discriminación. Lo que tenemos que analizar, y yo les pido que lo analicen en su clase, con sus maestros y maestras, todos los grupos, que discutan eso. Si aquí en la escuela hay alguien que molesta, que se la pasa molestando, tienen que discutirlo. No se trata de que, bueno, como uno me molestó, yo le llamo a mis amigas o a mis amigos para que le peguen, para que los peguen a la salida. No, tenemos que acabar con esa violencia que hay en las escuelas. A ver, 1, 2, vean, los dos se callaron, perfecto. Entonces, lo que les decía es, tenemos que discutir y tenemos que llegar a acuerdos. Nosotros, como les decía, evolucionamos en África como descendientes de simios. Nosotros somos el quinto simio, junto con los chimpancés, los gorilas, los orangutanes. Entonces, nosotros tenemos una herencia animal. Tenemos un instinto de agresión normal para defendernos, pero también tenemos instintos de amor, de solidaridad, y esos son los que hay que reivindicar y promover. Esas actitudes que podemos tener de compañerismo, de solidaridad, de ayudar al otro, tenemos que promover esos comportamientos y tratar de rechazar los comportamientos que tienen que ver con la violencia. Fíjense que ayer
estaba leyendo, a ver, chicos, si quieren al final bailamos, pero ahorita vamos a atender para que después ustedes me comenten qué opinen. Me importa mucho su opinión. Vine a platicar con ustedes. Si no, les hubiera mandado una carta, pero vine a platicar porque los quiero escuchar. Las quiero escuchar. Entonces, sí quiero que me pongan atención para que estemos en el mismo tema y podamos después conversar sobre cómo podríamos hacer para contribuir cada uno de nosotros a tener una mejor ciudad, una mejor familia, una mejor escuela. Ese es algo que nos importa mucho. Dice que ayer yo estaba leyendo un libro que a mí me gusta mucho y que seguramente ustedes, algunos, ya han leído, La Ilíada de Homero, o la van a leer muy pronto, ¿verdad? Ahí se acuerdan, es una guerra entre Troya y los griegos, porque esa guerra se produjo por un rapto o un enamoramiento, depende qué versión les guste más, ¿no? Ahí lo que nos narra Homero es que Paris, ¿no? Un príncipe troyano, Paris, se enamora de Helena, que es la esposa de otro, y la convence de que se vaya con él. Algunos dicen la convence, otros dicen la raptó. Pero el chiste es que ellos acaban tremendamente enamorados. Ustedes si no lo han leído, tienen que leerlo, ojalá lo lean en sus clases. La Ilíada es un libro que surge de que lo escribe Homero en el siglo 800 antes de nuestra era, y que es de una importancia tremenda, porque ahí los griegos, en sus mitologías, que las rescata Homero, plantean muchas de las pasiones humanas, como eso, el enamoramiento, los celos, las guerras, etc. Entonces, es muy bonito. Se los recomiendo muchísimo. Pero les decía, en esta guerra de Troya, es una hermana de Paris, ese es un tipo guapísimo que enamora a Helena, la famosísima Helena, que se consideraba la mujer más bella en esa época. Él la conquista y se la lleva, y eso arma la guerra para rescatarla, para recuperarla. Y Paris tiene una hermana que se llama Casandra, y Casandra tiene una virtud de que puede adivinar el futuro. Casandra es adivina, porque el dios Apolo, que además lo bonito de la Ilíada es que además ahí los mitos de los dioses y de los humanos, los humanos y los dioses interactúan. Los dioses tienen sus preferidos, y por ejemplo, en el caso de Paris, la diosa Artemisa hace a Helena que se enamore de él, y el dios Apolo hace que la hermana de Paris, esta mujer que les digo, ella es adivina, pero al mismo tiempo que el dios la hace que pueda adivinar el futuro. Imagínense lo que quiere decir adivinar el futuro. Ella, Casandra, puede adivinar el futuro, pero al mismo tiempo ese dios se enoja porque ella no quiere ser su amante. Entonces, fíjese el rencor, ¿no? El rencor. Estamos viendo el amor, el rencor, los celos, las pasiones humanas. Y entonces el Dios le da esa posibilidad de adivinar el futuro, pero al mismo tiempo la castiga, porque no quiere ella ser su amante, la castiga diciendo, nadie te va a creer. Tú vas a poder ver lo que va a pasar, qué va a pasar en el futuro, pero nadie te va a creer. Ese es el castigo de ella. Y eso ha hecho que muchos psicólogos y muchos autores han revisado ese mito de Casandra, esa historia griega, de los mitos griegos. Todas las culturas tienen sus mitos, ¿no? Este es el mito, ellos usan la mitología griega, es hermosa. Y entonces Casandra advierte a los troyanos que Paris va a causar grandes problemas. Ella lo advierte, ella lo sabe, porque ella, ya les dije, adivina el futuro. Nosotros sabemos hoy que no es posible adivinar el futuro, ¿verdad? Predecir el futuro. Sin embargo, sí podemos ver algunas consecuencias de lo que hacemos. Y lo que les digo, en este caso, ella sí es una verdadera adivina, porque ese Dios le dio esa virtud
de adivinar el futuro. Y entonces advierte a todos los troyanos que va a haber una desgracia por París. Y en fin, que les decía, y los psicólogos han reinterpretado este mito de Casandra, ¿no? De esa posibilidad de que uno pueda prever lo que va a ocurrir, pueda de alguna manera decir, puede pasar esto, y que no le crean. Pero lo impresionante también con Casandra es que ella misma sabía, porque sabía el futuro, que le podían pasar cosas mal a ella si hacía algo, y lo hacía. Por eso los psicólogos, les decía, le han dado el nombre a ese comportamiento, le han dado el nombre del complejo o el síndrome, depende del psicólogo. Melanie Klein, por ejemplo, es la que habla del complejo de Casandra, a esa actitud que tenemos los humanos de saber que algo que hacemos puede tener consecuencias delicadas, consecuencias graves para nosotros mismos. Y a pesar de saber que algo nos va a hacer daño, lo hacemos. Eso se llama el complejo de Casandra. Y yo quise platicárselos a ustedes porque me parece que muchas veces los humanos, como dicen estos psicólogos que han estudiado estas actitudes de los humanos, actuamos así. Y sabemos, como Casandra, que algo puede provocar daño y lo decimos y no nos hacen caso. O sabemos nosotros que algo que hacemos está mal y de todas maneras lo hacemos a pesar de que sabemos que nos va a ir mal. Digo, yo les puedo poner a ustedes un ejemplo sencillito, porque yo también fui niña como ustedes o jovencita como ustedes. Y yo me acuerdo decir, yo hacía algo y decía, me van a regañar. Sé que me van a regañar. Y no es que era divina, ¿verdad? Todos sabemos que si hacemos algo que nuestros papás no quieren o nuestros maestros no quieren, pues nos van a llamar la atención. Y puede ser una llamada de atención muy leve o muy fuerte, depende. Pero sabemos y lo hacemos. Entonces, les quería contar esto porque yo hace mucho que leí la Ilíada, me ha gustado mucho y la he leído varias veces. Y ayer la estaba leyendo con mi nieta porque a ella está en la secundaria como ustedes y le dejaron leer la Ilíada. Por eso la releí y por eso me acordé de esos mitos que siempre me han impactado. Me encanta la mitología griega. Y bueno, ahí los reyes, Menelao, su esposa Clitemnestra, Electra, Agamenón, son seres tan famosos, tan importantes en la cultura griega, que ustedes, si la leen o la han leído o la leerán pronto, van a ver qué interesantes son. Y sobre todo por lo que les digo, porque ahí Homero es capaz de describir esas pasiones humanas que he mencionado, por qué las guerras, por qué la violencia, por qué, en fin. Y una de las cuestiones que me llamó la atención, hablando con jovencitos y jovencitas como ustedes, es ese complejo de Casandra, que implica eso. Sabemos que algo va a dañar y no porque seamos adivinos, fíjense, estoy hablando de un mito, ¿no? No existen los adivinos, naturalmente, ni existen los dioses, o sea, no existe bueno, según yo, ninguno, pero en el caso de los griegos estamos hablando de dioses mitológicos, ¿no? De Atenea o de Hera, etcétera, de Zeus. Pero lo que les digo, nosotros sin ser adivinos sabemos que puede haber consecuencias negativas para nuestros actos, ¿verdad? Sabemos si nos robamos algo en una tienda que podemos terminar castigados. Sabemos que si golpeamos a alguien, pues nos va a poder golpear él más o nos va a reportar a la dirección y nos van a castigar. Sabemos que si no hacemos la tarea, si no estudiamos, nos va a ir mal en el examen. Sabemos. Y de todos modos a veces lo hacemos, ¿no? Entonces yo les quiero dejar esa reflexión, que piensen, que razonen, porque así como les dije, nosotros descendemos de animales y esa herencia es muy importante, por supuesto, somos seres vivos, somos seres biológicos, pero también es cierto que tenemos el cerebro más desarrollado de todas las especies que habitan el planeta. Tenemos un cerebro que nos permite razonar, que nos permite pensar y que nos permite entender si hacemos daño o no. Otro tema que también me gusta mucho platicar con los chicos y chicas que visito es ese tema
que tiene que ver con el Holocausto, con los nazis queriendo exterminar a todos los judíos. ¿Por qué? Por ser judíos, nada más, por eso. Hagan o no daño, simplemente son judíos y los nazis decidieron que había que exterminarlos. Algo terrible que pasó en la historia de la humanidad, algo terrible que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y fíjese que ahí hay el caso de una filósofa judía que se llama Hannah Arendt, que también me encantaría que la leyeran con sus maestros y que vieran qué hizo ella. Ella asistió a un juicio que se le hizo a uno de los grandes asesinos de entre esos nazis, a Eichmann, que se había escondido en Argentina, que lo capturaron y lo llevaron a hacer un juicio, y ella observó el juicio y se dio cuenta ahí de que él, este nazi, decía que él solo obedecía órdenes, que él había matado a millones, él había ordenado la muerte de miles de personas, y junto con todos los demás alemanes de nazis, millones de judíos, pero los había matado él, a los que le habían tocado, porque se lo ordenaron. Entonces Hannah Arendt, esa filósofa grande que ustedes la pueden ver en internet, para que vean lo que dice, ella lo que señala es, no puede ser que esta persona diga que él simplemente obedecía órdenes, y las órdenes eran matar a niños, a niñas, a ancianos, a jóvenes, etcétera, por miles, incendiándolos en un horno. Entonces, imagínense, claro, estoy hablando de una cosa terrible, de un daño espantoso, no comparable con lo que uno podría hacer. Pero lo que ella dice es, esto ella le llama banalizar el mal. Ella dice, eso es que me dijeron, es que obedecí, y no analizar los actos que uno hace es terrible. Y eso es lo que se refiere a que los humanos no tenemos el derecho a no pensar. Los humanos tenemos que pensar, que razonar. Ese cerebro evolucionó por eso. Se evolucionó para que pensemos, para que razonemos, y ese cerebro que nos permite ver, que nos permite tocar, que nos permite analizar la naturaleza, ese cerebro se usa, entre otras cosas, para tomar decisiones. Nosotros tenemos que decidir lo que está bien y lo que está mal. Eso precisamente se llama ética. Y fíjense que hay otro filósofo, también judío, Levinas, que dice que la ética surge cuando uno es capaz de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. O sea, la ética no quiere decir que tengamos que hacer simplemente lo que nos dicen. La ética quiere decir que tenemos la capacidad de decidir y de ser responsables de nuestros actos. ¿Sí? No decir, es que yo tomé una cerveza o algo cuando no me corresponde a esta edad hacer algo así, porque mis amigos me dijeron. No, ¿saben qué? Ustedes tienen que decidir. Ya les voy a dar la palabra, vas a ser el primero. Ustedes tienen que decidir, porque algo que les decía de ese complejo, es que tenemos que pensar qué va a pasar cuando hacemos algo, cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Razonar, reflexionar. Quiero que esa palabra se las aprendan. Ojalá les pueda dejar un mensaje único de esta plática, y es esa palabra, reflexionar. Reflexión. Tengo que pensar si lo que hago está bien o no. Si pegarle a un niño más débil que yo, porque yo soy muy fuerte y me ofendió, ¿es correcto? O si juntar a mis amigos para que molesten a una niña o amigas, ¿es correcto? O tomarle una foto a una niña que se le vieron los calzones porque se le levantó la falda con el aire y la pongo en internet, ¿es correcto? Ustedes saben el daño que le pueden provocar a una persona porque le pongan una foto que a ella le dé pena. ¿Saben hasta dónde puede llegar eso? ¿Saben hasta dónde puede llegar el que niños y niñas molesten a alguien y que llegue hasta dónde puede llegar? A lastimarlo profundamente, a lastimarla profundamente, a provocarle un complejo.
a provocarle un trauma, etcétera. Entonces, lo que yo les pido es reflexionen. Quiero dejarles esa palabra, que reflexionen. Están en una edad ustedes muy importante, sumamente importante, una edad donde se determinan muchos temas de su vida futura, se determinan sus preferencias sexuales, mismas que tienen derecho a tener y a defender. Se determina si ustedes quieren tener una religión o no tenerla. Se determina si ustedes quieren seguir estudiando o no quieren seguir estudiando. Se determina si quieren tener una adicción o no tener una adicción. Si ustedes quieren ser como los primos que critican, como la familia que critican de que qué horror, es un adicto, es un alcohólico, es un marihuano, porque todos los criticamos, ¿verdad? Y siempre en las familias hay alguno que cae en esa característica, en ese adjetivo. En todas las familias hay algún adicto, hay de todo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ustedes quieren ser como esa persona que no puede controlar el beber, que no puede controlar el usar drogas? Bueno, yo les digo nada más, ustedes, por favor, reflexionen, analicen lo que hacen. No se dejen llevar porque su grupito de amigos le dijo, hay que molestar al otro, hay que fumar, hay que hacer... No, razonen. Tomen sus decisiones ustedes, ¿sí? Ustedes decidan, a ver, yo quiero empezar a fumar a esta edad y que se me haga un vicio después. Yo quiero empezar a tomar a esta edad y que se me haga un vicio después. Piénsenlo, decídanlo. Y también lo que les dije antes, piensen cuando hagan algo, si están haciendo algo como aquel tipo que les estoy diciendo, ese Eichmann, ese asesino, que dijo, pues a mí me ordenaron que yo prendiera el horno. Me importó si había niños, grandes, viejitos, adultos, mujeres. No, a mí me lo ordenaron. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de pensar y tenemos que ejercerla permanentemente. Siempre pensar en lo que hacemos. Y yo creo que, por ejemplo, lo que les decía antes, decir, tengo un examen pero me da flojera estudiar. Hoy no quiero hacer la tarea. Bueno, piensen cuál es la consecuencia. No digo que la consecuencia sea reprobar, la consecuencia es que ustedes no aprendieron lo que tenían que aprender. Ustedes si no cumplen con las tareas, si no cumplen con lo que les piden los maestros, ustedes no están adquiriendo los conocimientos que vinieron a adquirir aquí. Y eso están aquí. Y a mí lo que me gustaría es que todos ustedes, todas y todos, siguieran estudiando, en primer lugar, la preparatoria, el bachillerato, después una licenciatura, una maestría, lo que ustedes quieran, pero que sigan estudiando y que aprendan que la educación es para siempre. Cuando una persona quiere educarse, le va a gustar leer siempre, estudiar siempre, aprender siempre. Eso es lo que queremos nosotros, que ustedes quieran aprender siempre, que quieran aprender aquí lo que los maestros les están brindando, lo que ustedes tienen en sus libros, lo que tienen ahora en Internet, que es una riqueza cultural de todo lo que se ha producido en la humanidad. Ahí está a su disposición. Nada más ustedes tienen que decidir, ¿quieren ser personas cultas o quieren ser personas ignorantes? Ustedes tienen la posibilidad de decidirlo. ¿Quieren estudiar? Tienen aquí la oportunidad de hacerlo. Y tienen la oportunidad de continuar con sus estudios, porque hay mucha gente que estudia y trabaja. Si ustedes lo deciden, van a estudiar. Y eso se los garantizo. Muchos amigos míos han tenido que trabajar y estudiar. Ojalá y ustedes no tengan que trabajar. Yo espero que no. Y por eso el gobierno da becas para que ustedes puedan tener estudios de bachillerato con una beca, que no es suficiente, sino que requieren el apoyo de sus padres. Pero lo que les digo es, si ustedes se proponen estudiar, ustedes van a buscar la manera de hacerlo. Y seguramente, además, con esta secundaria, que me parece que es una excelente secundaria, van a estar capacitadas para continuar con sus estudios. Bueno, ¿están muy inquietos ya? Les pido silencio y que escuchen a su compañero porque él quiere hablar. A ver, ¿quieren el micrófono, por favor? ¿Cuál es la manipulación? A ver, el micrófono. Eri. Eso se le llama manipulación.
A ver, lo que él dice es que se llama manipulación, a que unos niños les digan a otros o a otras, a niñas, lo que tienen que hacer. Pues sí, lo quieren influir o lo quieren manipular, llámenle como quieran, pero si a ustedes los quieren manipular, ustedes decidan si se quieren dejar manipular. Ustedes decídanlo, ¿no? A ver. Eso significa que no se puede obligar a alguien. Él puede decidir por su propia cuenta. Él tiene cerebro. Exactamente, ese es el punto. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere opinar? Tiene toda la razón. Eso es lo que yo les dije, ¿verdad? Estamos de acuerdo, su compañero y yo. Todos tenemos cerebro, ¿verdad? Todos tenemos que decidir. ¿Y saben qué? Y también comentarlo en nuestras casas. A ver, 1, 2, 3. Silencio. ¿Es eso que dice su compañero? Así, también hay que discutirlo en la casa, con sus papás, con sus compañeros, con sus hermanos, con sus hermanas. Pensar, a ver, ¿están de acuerdo? Si en su casa hay violencia, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Sus papás están de acuerdo? Discútanlo, platiquen. Y si aquí alguien los molesta, platiquen con sus papás, platiquen con los maestros y maestras. No permitan que nadie los moleste, no permitan que nadie los abuse de ustedes, no permitan que nadie les golpee. Platíquenlo, díganlo. Aquí los van a escuchar los maestros y las maestras. A ver, ellas están riendo, están felices. Déjenme que pregunten algo porque están muy contentas y nos quieren comentar algo. ¿Sí? ¿O no? No nos, miren qué envidiosas, porque se ríen y nosotros también nos queremos reír, ¿verdad? Bueno, a ver, ella quiere hablar. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, hay veces que en tu casa dices, bueno, usted te está diciendo que, bueno, nosotros compramos nuestras decisiones, pero si no escuchamos a nuestros papás, al final de cuentas nos terminan regañando o algo así. Y cuando alguien publica algo es porque casi trae problemas en sus casas o han sufrido. No, ustedes son menores de edad. Pues por eso. Yo hablé de sus amigas y amigos, por supuesto. Tienen que platicar con sus papás. Bueno, a ver, ustedes, yo no creo que se atrevan. Papá, quiero tomar una cerveza, no, ¿verdad? No se van a atrever a decirle a sus papás les van a decir de ninguna manera. Ustedes no están en edad de tomar alcohol. Ustedes tienen que esperarse hasta ser mayores de edad, porque además de que no está permitido, a ver, escuchen, por favor. Escuchen. Además de que no está permitido el consumo de alcohol en menores de edad, ni del cigarro, ni de ninguna droga, además de que no está permitido, es tremendamente dañino para su cerebro. Yo me refería a los compañeros, no a los papás. Con sus papás tienen que discutir, por supuesto, discuten, seguro, pero tienen que discutir y tienen que tomar acuerdo con sus papás. Y sus papás son los responsables de ustedes, por lo tanto, ellos tienen que tomar decisiones. Yo me refería a sus amiguitos, que conste, ¿no? Y yo me refiero a esos amigos que los quieren influir, como decía su compañero, manipular, pues piensen ustedes lo que les está diciendo, de que suban una foto. Les dio mucha risa cuando dije que a una niña se le vieron los calzones y todo, ¡ah! Y van a ver la foto, ¿no? Bueno, pues, como el que la sube o la que la sube, ¿qué principios tiene para provocarle ese daño a esa niña? No se vale, sea su amiga o no sea su amiga, no se vale. ¿Por qué? Porque la van a lastimar, la van a ofender, se van a burlar de ella. Entonces, eso no se hace. O dándose un beso con alguien. O sea, hay en internet, eso se usa mucho, ¿no? De poner fotos de niños o de niñas en condiciones que a ese niño o esa niña, o a ese jovencito o jovencita, le va a dar pena, le va a incomodar. No se vale hacer eso. El daño que ustedes le pueden provocar a alguien por hacerle eso puede ser muy grande, que ustedes ni siquiera pueden prever. ¿Sí? Pero lo que les dije antes, acuérdense del complejo de Casandra. Todos sabíamos que cuando se pusiera esa foto de la niña, le íbamos a provocar un daño, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces, si lo hacemos, es por maldad. Y no tiene sentido hacer algo así. Y es lo que decía Hannah Arendt. No banalicemos el mal. No trivialicemos el mal. No lo trivialicemos. No es trivial dañar a alguien. Puse ese ejemplo, puedo poner muchos, de cómo se puede dañar por ponerle un apodo a alguien,
por molestarlo. Yo les he preguntado a niños de otras escuelas, ¿y aquí por qué discriminan? Y me dijo un niño, a mí porque soy moreno. Yo me reí, pues todos somos morenos en este país. La mayoría somos más claros o más oscuros, somos morenos, ¿no? Los rubios de ojos azules, pues la mayoría están en Dinamarca, pero aquí la mayoría somos morenos y además yo sí creo que somos muy guapos y guapas. De manera que deberíamos estar orgullosos de nuestro color y no discriminar a alguien porque es más oscuro que yo. Se me hizo francamente ridículo, pero ¿saben cuál es el problema? Es cierto, discriminamos en México a la gente más morena o más indígena, etcétera. Es absurdo. Todos tenemos mucho de indígenas porque somos un pueblo muy combinado, por supuesto, con una fuerte base indígena y también con otros grupos humanos. Entonces, debemos estar orgullosos de cómo somos. Como dijo Vasconcelos, la raza cósmica, esa raza integrada por muchas razas. Entonces, no hay ninguna raza que sea inferior a otra, no hay ninguna etnia que sea inferior a otra. Todos somos iguales, rubios, morenos, blancos, altos, bajos, gordos, flacos, somos iguales. Valemos lo mismo, todos somos valiosos, cada uno de nosotros es un ser muy valioso, que es un resultado de un proceso evolutivo de millones de años que resultó en una especie tan importante como es la nuestra, que también hay que reconocer, no somos la única especie, ni somos los dueños de la naturaleza. Tenemos también que cuidar el ambiente, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y fíjense cómo ese mensaje ha ido permeando muchísimo. Cuando yo estaba en la secundaria, no había esa cultura, no había la cultura del medio ambiente como hoy, que los chicos y chicas se preocupan por el medio ambiente y sus papás también, ¿no? Todos que ahorramos el agua, tratamos de ahorrar la luz, no gastar tanta energía, tratamos de cuidarnos. Bueno, eso se aprendió en muchos años y así también se puede cambiar esa cultura de la violencia, esa cultura machista de que yo le pego más al otro, yo soy más fuerte, etcétera, que a veces las mujeres también favorecemos. Esa cultura machista, esa cultura de la violencia, también entre mujeres, se tiene que acabar. ¿Y cómo se va a acabar? Por convencimiento, así como se acabó esa idea de que el ambiente no le pasaba nada. Hoy sabemos que estamos provocando la extinción de otras especies, por ejemplo, una contaminación tremenda. Entonces, hoy sabemos que tenemos que tener un comportamiento distinto de reciclar, de reusar, de no desperdiciar, de que no haya tanta basura, por ejemplo, sino que tratemos de reutilizar todo. Esa cultura no existía hace unos años. Hoy existe. Así queremos que exista una cultura del respeto, de la no discriminación, ni por color, ni por preferencia sexual, ni por ninguna razón. A veces solamente por ser mujeres nos discriminan. Eso no puede ser. Eso está cambiando y va a cambiar. ¿Quién más quiere hablar? Ya te di la palabra, es que hay otros chicos que quieren hablar. A ver. Bueno, pienso que todo eso de la discriminación ya no es tanto. Tú podrás educar a la persona, pero si su cultura y lo que le educaron, su entorno, su enfoque, ya es por decir, por ser mujer, pues ya tienes que hacer esto, o por ser hombre tienes que ser así y así y así, cuando eso ya viene de la cultura. Tú podrán intentar educar, pero al final de cuentas tu primer círculo social va a ser tu familia y va a depender mucho de tu familia lo que piense. Porque si tu familia piensa que lo bueno es ciertas cosas, para cambiarlo, pues obviamente no lo vas a, porque es tu familia, difícil. Es tu primer círculo social. De acuerdo. Pero yo le estaba poniendo un ejemplo. Tienes razón, pero fíjate, cómo sí pues, se puede cambiar. Yo les puse el ejemplo de la cultura ambiental. Hoy no tiramos basura, por ejemplo, en la calle. Cuando yo estaba chica, de la edad de ustedes, yo veía un camión que iba delante de mí y veía una cáscara de plátano tirada a la calle, una botella de plástico tirada a la calle. Era impresionante, era indignante. Yo ya no lo veo. No dudo que haya gente que tire basura en la calle, por supuesto que la hay. Y hay gente que deja sus bolsas de basura en la calle. Pero no es como antes. Antes la mayoría de la gente lo hacía.
ya no lo hacemos. Otro cambio grande que ha habido es el respeto a la diversidad sexual. Ha sido muy difícil, pero poco a poco hemos entendido que cada quien puede tener la preferencia sexual que quiera. Que claro que hay hombres que les gustan hombres, mujeres que les gustan mujeres, hombres o mujeres que les gustan los dos sexos, etcétera. Hay una gran diversidad sexual. Y en México hoy era impensable cuando yo estaba de la edad de ustedes, impensable. Hoy se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Se permite. ¿Tú te imaginas en mi época? Era terrible. Para mi papá, por ejemplo, era algo impensable. Entonces, sí hemos cambiado. Hoy, en México, por ejemplo, también las mujeres tenemos derecho a decidir la interrupción de un embarazo. Tenemos derecho. Si nosotros queremos tener un bebé, lo podemos tener, y si nosotros queremos interrumpir un embarazo, lo podemos interrumpir. Eso era imposible. Bueno, es más, el voto de las mujeres es en los 50 del siglo pasado. Es en los 50. Por ejemplo, cuando mi mamá tenía 18 años no pudo votar. No existía el voto libre para las mujeres. ¿Lo sabían, niñas? No existía el voto. Y si nos vamos más atrás, estaba prohibido que las mujeres fueran a la universidad. Y hoy somos mayoría en la universidad. ¿Cómo la ven? Hoy, en muchas carreras de la UNAM, somos mayoría las mujeres. En medicina, en odontología, en veterinaria, en biología. En muchas carreras las mujeres somos mayoría. Y antes estaba prohibido que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se recibió la primera mujer médica. Fíjense, y médicos hombres había desde cuándo, ¿no? Entonces, sí, las sociedades sí cambian, jóvenes y jovencitas, las comunidades cambian, pero hay que hacer un trabajo para que cambien. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero. Sí, por supuesto, es muy difícil. Si en nuestra casa nos dicen, las niñas tienen que lavar los platos y los niños tienen que ser atendidos. Bueno, en mi época, chicas, sí era así. Muchas niñas les tenían que planchar a su hermano, hacer la comida, y los niños no tenían que hacer nada. Ya se acabó eso, ya no es así. Hoy, hombres y mujeres cooperamos para que las casas estén limpias, para que se cuide a los niños, a las niñas, etcétera. Entonces, hemos cambiado. Y lo que dices, tienes toda la razón. En la casa son el origen de esa forma de pensamiento. Pero yo por eso les dije a ustedes, ustedes tienen esta oportunidad en su escuela, que es una excelente escuela, de platicar en su casa también y decir ahí, platiquen en su casa. A ver, ¿por qué aquí tenemos, por ejemplo, si fuera el caso, por qué aquí decimos, ahí voy, por qué aquí decimos que las niñas son las que tienen que hacer la limpieza de la casa, o que las niñas no pueden tener novio, lo que sea, lo tienen que discutir, discútanlo. Naturalmente, sus papás van a tomar las decisiones. Ustedes son menores de edad, también lo tengo muy claro, pero discútanlo, platíquenlo, tienen derecho a hablar, eso también lo digo. Y claro, la decisión final es de sus padres, pero ustedes pueden discutir. A ver, ¿alguien por acá levantaba la mano? Usted dijo sobre el aborto, ¿no? Que ya es legal, Sí. Pero ¿a poco siempre lo legal es lo correcto? No, lo legal no siempre es lo correcto, efectivamente. Antes estaba prohibido. A ver, fíjense bien el argumento mío. A ver, ¿se pueden guardar silencio, por favor? Yo no digo que lo legal siempre sea lo correcto. Yo fui de las que pelearon porque esa ley que prohibía el aborto, que era legal, se acabara. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con una ley, yo puedo pedir que se cambie. Y bueno, hicimos muchas manifestaciones, muchas discusiones, las mujeres, para lograr que no fuera penalizado el aborto. Porque cuando el aborto es penalizado, una mujer que abortaba se iba a la cárcel. Y en muchos estados de la República hay mujeres en la cárcel porque han abortado, incluso porque han abortado espontáneamente, sin provocárselo ellas, están en la cárcel. Entonces, si tienes toda la razón, no siempre lo legal es lo correcto, pero hay que pelear porque sea lo correcto. Por ejemplo, yo peleé para que en México, yo y muchas mujeres, muchísimas mujeres, peleamos porque las mujeres tuviéramos el derecho
de no ser castigada. No es que promovamos el aborto, fíjate muy bien. Yo que promuevo la responsabilidad. Lo que yo promuevo es que seamos responsables, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, para que no haya embarazos no deseados. Espérenme, cuando ustedes, niñas y niños, quieran tener un bebé, lo tienen que decidir, lo tienen que planear. Entonces, hay que ser responsables para no tener que llegar a tener un aborto. Pero, en este caso, me parece muy bien que las mujeres hayamos logrado ese avance con esa posibilidad, y es legal. Y ahora en los hospitales de la ciudad pueden ir mujeres que antes se morían porque hacían algún tipo de aborto clandestino y se morían. Hoy salvan vidas porque pueden ir a un lugar limpio con un médico especialista que practique ese aborto. Así es. A ver, no se oye. Tienes que usar micrófono. A ver, guarda el silencio. Pero hay veces que sí es lo mejor, ¿no? Porque hay personas que no, bueno, hay mujeres que no le pueden proporcionar una vida buena a su bebé y piensan que es lo mejor abortarlo. Miren, lo más importante es entender ¿Quién más? que cuando hablamos de un aborto, no hablamos de un bebé, hablamos de un tejido, de un conjunto de células que pueden ser una persona. Fíjense bien, porque yo soy bióloga y he trabajado ese tema. Son un conjunto de células, un bebé es otra cosa. Cuando hay una fecundación, se forma un cigoto, un óvulo y un espermatozoide se unen. Eso no es una persona, no es un bebé. Es un tejido que uno puede decidir si se va a desarrollar hasta ser un bebé o no se va a desarrollar, porque es como si me quitara células de la piel. Son células nada más, ¿sí? No es un bebé. Entiendo lo que dices, estoy de acuerdo contigo, pero también pensemos en que esas células no son una persona, son una posibilidad de persona, una posibilidad, nada más. Pero aunque... A ver, entiendo que el tema les interesa y me parece muy bien, pero tienen que guardar silencio y si quieren hablar, hablan para todos y todas. Si no, no se oye. ¿De acuerdo? ¿Quieren que sigamos platicando o ya no? ¿Quieren seguir escuchando o ya no? A ver. Pero aunque, por decir, la mamá no tenga las posibilidades para mantener al bebé, se puede tener para poder darlo en adopción, ¿no? Eso es una decisión personal. Las mujeres tenemos esa posibilidad de decidir qué queremos hacer. Hay muchas opciones. La primera es cuidarse y no embarazarse, ¿verdad? La más importante es cuidarse. Eso es sin duda, y ustedes ya tienen mucha información para que no ocurra un embarazo no decidido. Ya tienen toda la información. Ahora tienen que ser responsables nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ya la decisión que tome cada quien es personal y es con sus papás. Tendrán que platicar con sus papás y tomar una decisión. A ver. ¿Alguien más? A ver, un niño. ¿El deseo nos indica lo bueno y lo malo? ¿Cómo? ¿El deseo nos indica lo bueno y lo malo? No necesariamente. No todo lo que deseamos es bueno o malo. Podemos tener deseos de pegarle a alguien y no podemos hacerlo, ¿verdad? Aunque nos den ganas, no podemos hacerlo. Tenemos a veces ganas de besar a alguien, pero si ese alguien no quiere, no lo podemos hacer a fuerza. Entonces el deseo no es argumento. El deseo es nuestro y vamos a ver si la otra persona, por ejemplo, quiere que yo la bese o no. Entonces el deseo no es razón. El deseo es tuyo, es individual y no es ni bueno ni malo, es un deseo. Lo bueno o lo malo es el hecho. A lo mejor se te antojó besar a alguien, pero si no la besas a la fuerza o no lo besas a la fuerza, no hay nada malo, ¿verdad? El deseo no es malo. El problema es tratarlo de ejercer a la fuerza. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, entonces estamos terminando ya. A ver, por fin se animaron las platicadoras a hablar. A ver. Pues es que yo digo que si no se sienten listas para tener un embarazo, que no estén ahí.
haciendo las cosas que no deben hacer, ¿verdad? Exactamente, o sea, Gente pendeja. ¿ya vieron lo que dijo su compañera? Pues sí. Claro. Muy bien lo que dice su compañera. Hay edades para todo. A ver, guarden silencio, por favor. Hay edades para todo y hay que ser responsables. Lo que dice su compañera es muy cierto. Sabemos todos y todas aquí cómo se provoca un embarazo, ¿verdad? Entonces, si no queremos, tenemos que ser muy cuidadosos y tomar nuestras decisiones. A ver, guarden silencio. Es muy importante eso. Igual que yo les decía, tienen que tomar sus decisiones, pensar, razonar. ¿Sí? A ver. También con lo del aborto también es bueno que sea legal porque ya que es tratado en una clínica en vez de una casa con 5 hombres que apenas saben. Y te puede hacer una infección o hasta la muerte. Exactamente. A ver. Es que toqué temas muy de la adolescencia. Ahora, calmen. A ver, totalmente de acuerdo. El que sea legal es importante para que se haga en condiciones de higiene, con un médico, etcétera. Ahora, lo primero es evitar un embarazo. Eso es lo más importante. Evitar un embarazo no deseado es lo importante. Es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Evitar, y ya les dijeron cómo se puede evitar, les dijo su compañera, y también se puede evitar con anticonceptivos, con condones, etcétera. O sea, cada quien lo tiene que decidir y también con su familia. ¿Quién quiere hablar? ¿Él? A ver, él quiere hablar. El micrófono. No, tú ya hablaste, ya. A ver, es el último. A ver, su compañero es el último que va a hablar porque si no ya... A ver. Bueno, A ver, 1, 2, 3. Bueno, yo digo que está mal porque pues ya sabes la acción que va a suceder, ¿no? Bueno, cuando tienes relaciones pues sabes que vas a embarazarte, ¿no? Y bueno, yo pienso eso porque, bueno, si lo vas a tener está bien, ¿no? Porque es tu hijo y pues tuviste el valor de no abortarlo o no, pues hacer eso, ¿no? Pero siempre tienes que estar pues bien listo, ¿no? O accionado. A ver. Ya. Terminamos ya. A ver, ya. Lo que les quiero decir es, mi mensaje es que ustedes tomen decisiones. ¿Ven cómo les dije yo? Tienen que reflexionar, tienen que pensar. Y como ya les dije, no tengan el complejo de Casandra. Todos sabemos... A ver, silencio, por favor. Todos sabemos que los actos que hacemos tienen consecuencias, ¿verdad? Aquí varios compañeros, particularmente su compañera, muy lista, les dijo que era una manera muy sencillita el no tener embarazos, ¿no? Pero a pesar de eso, muchas veces las chicas y los chicos se embarazan, porque se embarazan juntos dos, ¿no? Entonces, tienen que saber reflexionar, analizar qué quieren hacer y tienen que también reconocer qué derechos tenemos, etcétera. Pero claro, lo más importante es la prevención. Eso es lo más importante, la prevención. El consejo de su compañera o la decisión que ustedes tomen, pero es fundamental que reflexionen, que analicen, que piensen. Les dije, quiero que se queden con esa palabra, reflexión. Reflexionen. ¿Qué les va a pasar si se emborrachan en una fiesta? No saben ni qué pasó. Sí, ahí les pueden hacer daño, les pueden robar, les puede pasar una cantidad de cosas. Piénsenlo. Cuídense, nada más es lo único que yo les pido. Cuídense y ojalá y nos veamos en las preparatorias, en las universidades. Nos volveremos a encontrar. Espero yo llegar a eso. Gracias a todos. Bueno. Un aplauso fuerte, por favor, para la doctora.